Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños, los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este domingo 27 del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos sitúa frente a la sacralidad del matrimonio. La primera lectura nos coloca frente al tema de la soledad y menciona un hecho que debe ser para nosotros decisivo. No es bueno que el hombre esté solo. Desde estas primeras páginas de la Sagrada Escritura, el autor sagrado, que habla por inspiración divina, nos señala con toda claridad que la vida humana no es para la soledad, sino que a través de la compañía, primero de la vida entera del mundo y luego de la comunidad del género humano, la vocación del hombre es la comunión. Encontramos, por lo tanto, el sentido de este relato de la creación, en el que se nos cuenta cómo Dios, haciendo caer al hombre en un profundo sueño, extirpó de su persona una costilla, cerró la carne sobre la herida, sobre ese vacío, y de la costilla que le había sacado al hombre, formó una mujer. Esta imagen de la complementariedad de hombre y mujer nos reflejan no solo la sacralidad del matrimonio, sino el sentido mismo de la humanidad, que se halla incompleta hasta encontrar al otro. El otro complementa nuestra vida porque sin él estamos vacíos. De esta manera se nos enseña que la comunión no solo produce familiaridad, sino que engendra una versión más completa del ser humano. Esto es evidente en el pasaje del Evangelio en el que escuchamos este diálogo de Jesús con los fariseos, que, intentando ponerle una prueba, le preguntan acerca del divorcio. Sin dejar de responder, Jesús alude precisamente al proyecto de Dios que se haya plasmado en esta página de la Escritura.
Moisés les permitió el divorcio a causa de la dureza del corazón. La dureza del corazón, que es la razón por la cual no aceptamos el proyecto de Dios en nuestra vida. La cerrazón con la que muchas veces afrontamos y nos oponemos al plan de Dios para nosotros. Por eso, en medio de todo lo que podemos vivir, sentir y pensar, tenemos que tener claro el proyecto de Dios, que es un proyecto de comunión. Y así, la respuesta de Jesús adquiere todo el sentido. Desde el principio, al crearlos, esta no era la intención de Dios, sino que la intención es que uno y otro, dejando lo que les es propio, se aventuren a la experiencia de la comunión. Esta es la invitación de Dios para todos nosotros, no solo para los esposos, no solo para los que quieren casarse, sino para todos. Porque como sabemos, Pablo refiere el misterio del matrimonio a la unión entre Cristo y su iglesia. De hecho, si miramos el misterio de Cristo y de la iglesia, entendemos entonces que el género humano se encuentra incompleto sin el otro. Se encuentra abierto a la experiencia del otro que nos plenifica en el amor. Y entonces es comprensible no solo la aclamación que hemos escuchado antes del Evangelio, en el que el apóstol Juan nos decía en la primera carta que escribió que si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. La correlación entre el amor de Dios y el establecimiento de una vida de comunión es indudable. Pero no solo eso, sino que, como menciona la carta a los Hebreos, el amor conduce a la santificación. Es verdad que ahora no vemos el universo entero sometido al ser humano, pero sí vemos que todas las cosas fueron creadas para el hombre. Este hecho debe hacernos entender que la primacía del ser humano no radica en el poder, no radica en la fuerza, pues cuántas cosas hay en este mundo que son más fuertes que nosotros, y sin embargo, nadie está tan encumbrado entre todas las cosas creadas como el ser humano. Pero la cumbre del ser humano no se debe ni al poder ni a la gloria, sino a la capacidad misma de abrirnos a la experiencia del otro, de reconocer que hay alguien frente a nosotros y que ese alguien nos complementa, nos ayuda, nos perfecciona porque somos capaces de amarle, de escucharle, de compadecernos de él, de asistirle y de santificarnos a través de su presencia y de nuestro servicio hacia ellos. Entonces se vuelve para nosotros evidente que los sacramentos de servicio tienen la función en la iglesia de producir comunidad, producir comunión. Es la finalidad tanto del matrimonio como del sacerdocio. Por eso se consideran sacramentos de servicio, porque los esposos sirven a la iglesia a través del cuidado y de la educación que Dios les regala, pero sobre todo a través de la vinculación que entre ellos forma una comunión que los perfecciona y los santifica. Así, el sacerdote que sirve a la comunidad a través de su esponsalidad con la iglesia, también forma una comunión, la comunión de vida que nos hace a todos hermanos. Y así, unos de una manera y otros de otra, participamos del único servicio al Dios vivo y verdadero que nos santifica en el amor y que nos hace entender que la comunión es el criterio de vida para los cristianos. Por eso seremos dichosos, como dice el Salmo 127, si tememos fallarle al Señor en el servicio, porque el fruto de nuestro trabajo implica no solo la dicha y el bienestar, sino la proliferación de una comunión
auténtica y real que nos hace a todos no solo miembros de una misma familia, sino coherederos del reino de Dios, que es como de los más pequeños, de aquellos que viendo a alguien se acercan a Él con inocencia, se acercan a ella con ternura, pero reconociendo que a través de ese encuentro pueden enriquecerse. Pidámosle al Señor que nos deje descubrir su proyecto de comunión y que nos permita servirle a través de la construcción del reino entre nuestros hermanos, cuidando particularmente de vivir como los niños que dependen y confían de su Padre. Que así sea.